and gentlemen, boys and ghouls, step right up. Behind this curtain lies a ghastly concoction of delight, horror, fantasy, and terror. Your every wish is our command, your every whimsical desire brought to life. But I'm warning you, there's always a price. Welcome to the greatest show on earth! Había pasado un mes desde la extraña muerte de Mateo, la cual aún me erizaba la piel. El país entero se hizo eco de lo ocurrido, y me vi obligado a explicar lo que realmente pasó. Luego de varias autopsias e investigaciones por parte de científicos, que no llegaban a explicarse cómo había pasado lo que pasó. Yo tampoco, a pesar de los rugidos, que me dieron a entender que algo o alguien estaba allí, no terminaba de entender las condiciones en que fue encontrado, era demasiado extraño, demasiado insólito y demasiado sobrenatural. Como dije al principio, un mes había pasado, y finalmente los científicos decidieron que sería imposible explicarse qué había ocurrido, y decidieron devolver el cuerpo para que pudiese ser enterrado. Los minutos eternos del funeral eran insoportables. A mitad del mismo María rompió en llanto, era la primera vez que la veía llorar, la primera vez que veía su otra cara, su lado oscuro y triste. Miguel mantuvo un constante silencio durante todo el acto, había acudido a pesar de que su salud se encontraba inestable, había traído rosas blancas para la sepultura. Y yo no sabía cómo actuar, no sabía cómo reaccionar, yo había sido el que estuvo más cerca de presenciar la muerte de Mateo, pues pude percibir el sonido de la misma. Estaba allí, parado, pensando en todo lo que había hecho de bueno Mateo a lo largo de mi vida, tantas cosas. Mateo fue un gran amigo, tal vez no el mejor que tuve, pero fue un gran amigo, y lo extrañaría por largo tiempo. Esa era una mitad mía en el funeral. La otra mitad estaba perturbada por cómo había muerto, por todo lo que experimenté en esa llamada telefónica, y por las imágenes que vi en el periódico local, y luego el nacional. Miedo, esa era la emoción que llenaba mi segunda mitad. Angustia y miedo, una de las peores combinaciones que podía sentir. Sin embargo, había una última emoción que yo sentía: intriga. No solo por la forma en que murió Mateo, sino también por el Marrobiblio. Yo sabía que ese libro tenía algo que ver, tenía que encontrar la forma de leerlo, no dejaba de preguntarme qué tenía ese libro de peligroso. Por otra parte, miedo me decía que debía deshacerme del mismo. Y ahí seguía yo, parado, mirando al ataúd con mi amigo dentro, descender, para nunca más regresar. Todos intentaban consolarse hablando sobre Jesús y la segunda venida, pero la verdad es que si eso pasara, Mateo seguramente tendría su boleto de ida al infierno, pues era ateo y además se había metido en el ocultismo. Yo también era ateo, pero la verdad es que nunca estaba segura de nada, a veces creía en Dios y otras no. Echaban la tierra, tierra en tierra, polvo en polvo. Esas extrañas palabras hacían un profundo eco en mi mente. Luego de otros eternos minutos, finalmente se acabó. María, aún con las mejillas humedecidas, puso sus flores sobre la tumba, flores azules. Yo no sabía qué flores eran, pero eso no tenía tanta importancia. Luego Miguel puso sus rosas blancas, y las otras personas hicieron lo mismo. Finalmente, acabó el funeral. Yo regresé a mi casa, sin saber qué pensar. Me eché sobre mi cama, y me quedé ahí meditando. Intriga comenzó a crecer, se hacía más y más grande, no me dejaba en paz, cada vez más y más, hasta ser un enorme ente de varios kilómetros dando pisoteadas a mi mente. No lo soporté más, fui a la casa de Mateo, que quedaba a unas 10 cuadras de la mía, fui en bicicleta y con una mochila. Llegué a su casa, que era bastante grande, de 2 pisos para ser más exacto.
Toqué el timbre, el cual sonó como esos viejos teléfonos, o como esos despertadores de campanilla, esa es la palabra, como una campanilla. Del interior de la edificación salió un hombre alto, con el cabello corto y negro, estaba vestido formalmente. Algo así como un mayordomo, o los agentes de Matrix, algo así. Sus ojos eran completamente negros, su mirada era muy penetrante, cuando me miró sentí un ligero escalofrío. Hola, saludé. Hola, Contestó ese hombre, con una voz que connotaba una extraña madurez. ¿qué pasa? Yo era un amigo de Mateo, mi nombre es Chris. Ah, Chris. Sí, Mateo me contó alguna cosa sobre vos en sus días de vida. Soy Charles, yo trabajo con Juan, somos colegas y amigos, nos vemos bastante de seguido últimamente. ¿Qué necesitas? Sospeché de ese tipo por unos instantes, Mateo nunca me contó de él. Charles. ¿Quién le pondría un nombre así a su hijo? Supuse que era extranjero, o que su mamá miraba muchas telenovelas y su personaje favorito era un tal Charles. Me convencía más la segunda teoría. ¿Se encuentra Juan, el padre de Mateo? Sí, pero ahora mismo se está duchando. Tenemos que ir a una reunión importante en unos minutos. ¿Puedo ayudarte yo? Espero que sí, respondí. Mire, Juan tenía un libro que luego entregó a Mateo, el libro se llama Mabrobiblio. Me gustaría saber si lo necesitan aún, porque yo lo necesito. En ese momento, el tal Charles puso una mirada con los ojos más abiertos que antes, parecía sorprendido, y esbozó una sonrisa extraña y disimulada. Me dio otro escalofrío, algo más fuerte que antes. Juan dijo que va a deshacerse de él. ¿Quieres que te lo dé a ti antes de que él lo destruya? Mi interior me decía que estaba haciendo algo arriesgado, algo peligroso, era miedo el que me hablaba, y me decía que dejara el tema, que ese desconocido no era de confianza, y que el Mabrobiblio sería solo para problemas. Me quedé ahí por un momento, pensando, dentro de mí había una batalla entre intriga y miedo. Intriga contraatacó, dijo que ya había venido y había sacrificado bastante tiempo, mejor sería que cumpliera con mi misión. Intriga pisoteó a miedo y finalmente dije: sí, por favor, tráelo ahora. El hombre se dio media vuelta y entró a la casa. Un minuto después regresó con el libro. Me lo dio, le agradecí, y me fui de regreso a casa con el Mabrobiblio en la mochila. Llegué a casa, mi madre preguntó a dónde había ido, pero yo pasé caminando algo rápido y no le contesté, estaba muy ansioso por leer ese maldito libro. Me encerré en mi cuarto, encendí la luz, encendí mi lámpara que estaba sobre mi mesa de luz, saqué el libro de mi mochila y me eché sobre mi cama. Lo contemplé por un momento. Tapa dura, con Mabrobiblio escrito en letra gótica y dorada. No era muy grande, al menos no tanto como algunas novelas que leí en el pasado, tenía al menos 100 o 200 hojas, como una novela corta, y tenía tamaño A4. Entonces comenzó la más grande batalla que hubo entre intriga y miedo. Tenía que elegir entre leer el libro y saber la verdad, o quemarlo para eliminarlo de la faz de la tierra. Intriga y miedo se golpeaban con violencia, cayeron al suelo y se revolcaron, sacaron cuchillos y se apuñalaron entre ambos, se llenaron de sangre, y finalmente intriga derrotó a miedo. Entonces, abrí el libro. El terror apenas estaba por comenzar. Siempre estaré agradecido de no haber leído las últimas páginas. El leer ese libro solo puede describirse con una palabra: terror. Como quisiera seguir sin saber nada de eso, como me gustaría no haberme pasado de listo. Las revelaciones de ese libro casi acaban conmigo, con solo recordarlo vuelvo a sentirme diminuto, insignificante, pues pocos somos ante esos entes que nos rodean en el universo, que esperan por el día en que su mundo conecte con el nuestro, para así acabar con todos nosotros. A las 9 p.m. comencé a leerlo, y fue cuestión de minutos para que la lectura me cautivara, tal fue así que no pude darme cuenta de que algo estaba pasando, no podía dejar de leer, la intriga me dominaba. Cada vez estaba más dentro de lo que contaban los textos, y poco a poco, a medida que pasaban las horas, las revelaciones comenzaron a tornarse más y más oscuras.
Hablaba sobre otros mundos, otras dimensiones, donde habitan distintos seres, algunos pacíficos, y otros agresivos y caóticos. Esos seres comenzaban a asustarme, poco a poco el terror me inundaba, no podía creer lo que estaba leyendo. Llegó un momento en que me desesperé, lo que leía era demasiado horrible para mí, demasiado. No sabría cómo explicarte el terror que llenó todo mi ser. No pude contenerme, cuando faltaban unas 50 o 40 páginas el vaso rebosó y lancé el libro por los aires, el cual cayó al piso de forma tal que se cerró. Me tomé un respiro, intentaba volver al mundo, no quería creer lo que acababa de leer. Me quedé unos minutos en la cama, sin saber qué pensar, había perdido la noción del tiempo, y decidí ver la hora. En mi habitación había un reloj de agujas colgado en la pared, que era de por sí bastante molesto, y tenía la aguja para marcar los segundos. Y las agujas marcaban las 12 en punto, era justo la medianoche. Pero entonces me percaté de algo. La aguja de los segundos no se movía, permanecía ahí, congelada. Me pareció raro, me alarmé un poco. Luego mi mente advirtió otra cosa. En todas esas horas no me habían llamado para cenar, eso sí que era inexplicable. De hecho, incluso si yo no escuchaba el llamado de mi madre, ella caminaría por sí misma hasta mi habitación. Y no era posible que se olvidaran de llamarme, era absurdo. Fue entonces cuando decidí salir de mi cuarto. El horror comenzó. A diferencia de mi habitación, toda la casa estaba a oscuras y en silencio, no se escuchaba absolutamente nada, ni un solo sonido. Solo se podía divisar la fantasmal luz de la luna penetrando por las ventanas. Decidí ir a la habitación de mis padres para comprobar que estaban allí, la paranoia me estaba llenando. Mientras caminaba, y escuchaba mis propios pasos en medio de esa noche muerta, intentaba pensar que habían decidido dejarme en mi habitación sin cenar, para enseñarme a no hacerme el sordo. Tenía que ser eso, quería creer eso. Finalmente llegué a la habitación, intentaba calmarme, solo debía iluminar sus cuerpos con mi celular, y con eso bastaría para tranquilizarme. Encendí mi celular, y apunté con la pantalla hacia la cama. No había nada, la cama estaba vacía. Comencé a asustarme, ¿qué demonios estaba pasando? Respiraba profundo, la adrenalina comenzó a llenar mis venas. Corrí desesperado al comedor, tenía que comprobar que no estaban cenando, llegué y vi que, al igual que en el resto de la casa, estaba oscuro. En ese momento recordé que podía encender la luz, me dirigí a donde recordaba que estaba el interruptor, pero me tropecé con una mochila que estaba en el suelo. Me lastimé la cara y las manos, pero eso no impidió que me levantase, fui al interruptor, ya estaba comenzando a ponerme histérico, y empujé con mi dedo. No pasó nada, todo seguía oscuro y tenebroso, pulsé varias veces el interruptor, pero nada pasaba, seguía oscuro. No lo soportaba más, y comencé a gritar. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? Cualquiera. Por favor. Necesito que me ayuden. Nadie respondía. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y ya podía ver con suficiente claridad. Comencé a inspeccionar para cerciorarme de que no estaban, tenía que estar seguro, tenía que saber qué les había pasado, pero no encontraba nada, solo oscuridad. Ya resentido, estaba caminando por uno de los pasillos, dirigiéndome al último lugar que faltaba, la antigua habitación de mi hermano. Caminaba silenciosamente, el sonido de mis pasos comenzaba a molestarme, me ponía nervioso, una y otra vez el mismo sonido. Llegué a la puerta, puse mi mano sobre el manubrio, pero la quité por unos momentos, pues no me esperaba que estuviese helado, luego volví a poner la mano y abrí la puerta. No podía ver absolutamente nada, nada de nada, era la oscuridad más oscura, el color negro más negro, no veía absolutamente nada más que un gran color negro. En ese momento se me ocurrió encender la luz, aunque pensaba que no pasaría nada, el interruptor estaba al lado de la puerta, y lo hice. Al principio no podía ver bien, la luz era muy débil, pero en unos instantes mi visión se acomodó a la luz. No pude creer lo que veía, era demasiado terrorífico, casi me desmayo al ver eso.
Mis padres estaban en el piso con los brazos y piernas extendidas, sus bocas abiertas de las que salía una especie de baba negra, y sus ojos estaban completamente negros y vacíos, como si se los hubieran sacado. Me quedé en shock por unos instantes, y luego de eso grité muy fuerte, fue el grito más fuerte que atravesó mi garganta en toda mi vida. Pero gritar fue un grave error, un gravísimo error. Mientras que mi aliento se ahogaba por la falta de aire que provocó ese grito, vi algo se había movido en medio de esa oscuridad. Me callé, un mal presentimiento comenzó a llenarme poco a poco. De nuevo se movió en esas sombras, yo no podía distinguir qué era, pero estaba seguro de que no era mi imaginación. Me quedé mirando, en shock, tratando de saber qué era lo que se había movido, y de ver si podía captar algún movimiento. Entonces, de entre las tinieblas, salió una criatura, esa criatura me ha acosado en mis sueños desde entonces, pero gracias a Dios son sueños, no como aquella vez. Parecía humana por su anatomía. Tenía cabeza, torso, brazos y piernas, pero no era un ser humano, ni de lejos. Era una criatura desnuda, flacucha y pálida, que se acercaba de forma tambaleante y con su espalda torcida. Su boca era muy ancha y parecía esbozar una sonrisa, y sus ojos eran completamente negros y redondos, eran negros como los ojos que tenían mis padres cuando los encontré, y ahora que lo recuerdo, eran los ojos que tenía Mateo cuando estaba muerto. Esa criatura se acercaba a mí, mientras que movía de forma extraña su cuerpo, haciendo que sus huesos crujan. En eso retorció su cuello y me sonrió abriendo la boca, podía ver esos largos y afilados dientes, y esos hilos de baba negra. En ese momento emitió un chillido horrible, y grité de nuevo, para luego salir corriendo como loco. Corrí lo más rápido que pude, me tropecé varias veces, pero no me detuve, y llegué a la puerta principal, dispuesto a salir y largarme de allí. La puerta estaba cerrada, comencé a perder la cordura, era insoportable. Miré desesperado detrás de mí, me calmé un poco pues no había nada detrás de mí. Me quedé mirando por unos segundos, y entonces vi algo moverse en el pasillo, sabía que se trataba de eso, no podía ser otra cosa. Sabía también que no podría tumbar la puerta por mí mismo, yo era, y soy, demasiado débil. Pensé rápido, si no se me ocurría algo pronto, esa criatura me acabaría atrapando. No había nada que pudiera usar para destruir la puerta, miré a mi alrededor y nada parecía apropiado para derribarla, me desesperaba de nuevo. Entonces vi la luz de la luna entrando por la ventana, esa enorme ventana era mi oportunidad. Claro, no era idiota, no iba a echarme así nada más, debía romper la ventana con algo que no sea mi cuerpo. Tomé una silla que se encontraba por ahí y la arrojé a la ventana, que se rompió en 1000 pedazos. Escuché ese chillido otra vez y vi que la criatura estaba a solo 3 metros de mí. No lo dudé ni por un solo instante, de un salto salí al exterior y comencé a correr desesperadamente. Corría como loco, tenía que estar lo más lejos de esa cosa como me fuera posible. Mis energías se iban desgastando pero no podía detenerme por ninguna razón en el mundo. Corrí y corrí y corrí por varios minutos, quién sabe cuántos, hasta que mi cuerpo no resistió más y caí en el suelo, ya sin fuerzas.